privilegio estar aquí para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y bueno, antes de comenzar, ayer estuvieron retumbando los noticieros. No sé si se dieron cuenta de lo que ocurrió, que Irán atacó abiertamente a Israel y los drones, misiles, etcétera. Los países aliados de Israel se hicieron cargo del asunto apoyando a Israel junto con el Domo de Hierro, que es el sistema de defensa antimisiles de Israel. Y bueno, obviamente las reacciones no se hicieron esperar en cuanto a que ya es el fin del mundo, ya viene Cristo, es el Armagedón, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien, pues ya para hoy ya oficialmente terminó el ataque y solamente, según las noticias de Israel, una instalación militar de ellos fue levemente afectada. Y como dicen, cada quien cuenta la historia como la quiere contar. Pero el punto es, yo no sé exactamente cuál es la búsqueda que tienen muchos hermanos de ponerle fecha al asunto del regreso del Señor. Como lo vimos en Apocalipsis durante nuestro estudio, sí, el Señor va a regresar y eso es inamovible. ¿Cuándo? Imposible saberlo. Todas estas situaciones, todas estas eh, guerras que estamos viendo es algo que siempre ha ocurrido, solamente que ahora nos informamos más rápidamente. Entonces, si tú estás entre aquellos cuyo corazón está inquieto porque está ocurriendo esto, tranquilo. De todas maneras, recuerda, sea o no sea el momento, el Señor va a cumplir su promesa y va a venir por su pueblo, por su iglesia, y no veremos la tribulación. Entonces, solamente que no quería dejar de mencionar esto, y sobre todo con el salmo que Mark utilizó al principio, ahí en el Salmo 84, donde dos veces dice que Dios es el escudo de su pueblo. Él es su protector, Él es su escudo, su defensa, y no va a pasar nada fuera de la voluntad de Dios jamás, sea agradable para nosotros o no. Entonces, no quería dejar de hablar un poquito de eso. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis, ¿verdad? Estamos allí empezando el capítulo 2. Pero antes de continuar con el capítulo 2, no quiero dejar de pasar la oportunidad de hablar de un pasaje que siempre me llama la atención, siempre me impacta, y es allí, si pueden acompañarme en sus Biblias, a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya lo estudiamos a detalle, pero quiero que, como introducción, hermanos, al tema que vamos a ver hoy, hagamos un poco de conciencia sobre lo que significa ser a la imagen de Dios. Porque no sé si lo has pensado, no sé si ustedes lo han meditado, que eres portador de la imagen de Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? Y ojo, no estoy hablando únicamente de creyentes, estoy hablando de cada ser humano sobre la tierra, incluyendo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo estas épocas de dificultad, de inestabilidad internacional, lo mismo las personas que creen en el Islam, lo mismo aquellos que creen en nuestro Dios. Todos y cada uno de los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios. Ujú. Ser la imagen y semejanza de Dios no significa, porque esta es la tendencia, ser la imagen y semejanza de Dios no significa que Dios se parece a nosotros, porque esa es la tendencia. No significa que Dios se parece a nosotros, todo lo contrario. El texto es claro. ¿Cómo dice el versículo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién se parece a quién? ¿Dios a nosotros o nosotros a Dios?
Ujú. Y, bueno, ¿qué importa? No, sí importa, porque si empezamos a fabricar en nuestra mente la idea de que Dios se parece a nosotros, entonces empezamos a creer verdaderamente que Dios tiene brazos, tiene cabeza, tiene ojos, que es berrinchudo como nosotros, que es violento como nosotros. En fin, empezamos a darle a Dios nuestra imagen y semejanza, cuando en realidad es al revés. Esa parte es bien importante que la entendamos por el tema que vamos a ver hoy. Ujú. Dios no tiene forma física. Eso ya lo hemos visto varias veces y quiero que me acompañen con sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Juan 4:24 dice así. Ay, perdón, estoy en el capítulo 8, déjenme regresar. Juan 4:24, ¿ya lo tienen? Dice el Señor hablando, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Incluso ubiquen esto. ¿Dios qué es? Es espíritu, del griego neuma. Eso significa que no hay forma. ¿Le suena a neumático? Ujú. Neumólogo. Tiene que ver con el aire. ¿Y el aire tiene forma? No. Más bien hace que las cosas agarren forma. El Señor es espíritu. Ujú. La página God Questions dice, desde el punto de vista filosófico, Dios debe ser un espíritu a fin de ser eterno. Además, si Dios estuviera limitado a un cuerpo físico, no podría ser omnipresente, o sea, estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios el Padre no se limita a las restricciones dimensionales de las cosas creadas, pero puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Dios es la primera causa inexistente, que es el poder detrás de todos los otros seres. O sea, Dios es la causa primaria de todo. Ujú. Dios no es causado por nada. Ahora, cuando hablamos de que eres a la imagen y semejanza de Dios, me encanta cómo el profesor Josías Grauman explica esto. Fue de quien lo tomé. Cuando hablamos de que eres la imagen y semejanza de Dios, significa que el carácter de Dios se ve reflejado en ti. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. Por lo tanto, parte de los atributos de Dios están estampados en el carácter de los seres humanos. Ujú. No se trata de sus atributos, por ejemplo, como su poder, sino de su carácter. Entonces, cuando hablamos que tú eres la imagen y semejanza de Dios, significa que el carácter de Dios se ve reflejado en ti. Ujú. Hablemos un poquito rápidamente como introducción de los atributos de Dios. Es un tema gigantesco, pero solamente quiero que toquemos algo que en otras ocasiones ya se ha mencionado, que son los atributos de Dios en su clasificación comunicables e incomunicables. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los atributos de Dios, los comunicables, son aquellos que nosotros, perdón, los incomunicables son los que no podemos imitar y no debemos intentar de imitar porque no podemos. ¿Por qué? Porque se trata de la esencia de Dios. Por ejemplo, omnipotencia, ¿qué es? Que todo lo puede. Omnisciencia, que todo lo sabe. Omnipresencia, que está en todos lados, él puede estar en todos lugares. Impasibilidad, uh-huh. Su impasibilidad es que él no tiene alteraciones. Uh-huh. Su atemporalidad, que está fuera del tiempo, para él no aplica el tiempo. Su aceidad, que él es el único autosuficiente. Uh-huh. Es imposible que estos atributos se reflejen en nosotros ya que somos seres limitados, dependientes e imperfectos. De algo dependemos. Yo soy independiente, yo me sostengo a mí mismo, sí, pero ¿y tu trabajo? Dependes de tu trabajo.
Dependemos del aire para respirar, dependemos de los alimentos para tener energía, para seguir vivos, el agua, etc. Por otro lado, vamos a ver los atributos que sí están en ti. Y ojo, no se trata de que los puedes desarrollar o los puedes adquirir. Por el simple hecho de ser un humano, ya tienes estos atributos, seas creyente o no. Ujú. Los comunicables, los atributos comunicables, son esos atributos divinos que tienen que ver con el carácter de Dios y sí pueden ser imitados por el hombre. Por ejemplo, amor, misericordia, justicia, paciencia. No olvidemos que Dios es Dios y nosotros las criaturas. Esto significa que aunque podemos imitar a Dios en sus atributos comunicables, jamás podremos hacerlo de manera perfecta. Por ejemplo, aunque queramos ser justos, no podemos ser justos como Dios. ¿Por qué? Porque su justicia es perfecta y nosotros lo único que podemos hacer es imitarla de modo imperfecto. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque es importante que comprendamos esto, porque así podemos entender mejor la naturaleza de Dios y de lo que Él hace. Es necesario que establezcamos la diferencia entre Dios y nosotros para ayudarnos a entender el pasaje que vamos a estudiar hoy. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Y hermanos, esto es tan importante, es bien importante que establezcamos esa diferencia que hay entre Dios y nosotros, porque independientemente de lo que crean aquellos que no son cristianos, nosotros, los cristianos, tendemos a banalizar a Dios. Tendemos a hacerlo un Dios pequeño o un Dios ocasional. Tendemos a quererle poner límites. Nosotros no debemos hacer eso. Nosotros no tenemos por qué banalizar a Dios. Dios es Dios. No es Diosito, no es mi papi, que obvio, podemos expresar cierta familiaridad a Él, cierto cariño, por supuesto que sí. Pero en nuestra vida cotidiana, en tu andar diario, realmente se nota que Dios es tu Dios, es tu Salvador, que lo respetas, que tienes reverencia a Él. Si la respuesta es, bueno, sí, lo hago a mi modo, bueno, no, es que cada quien tiene una forma. No, ahí ya estamos en un error. ¿Qué dice Génesis 2, versículos 1 al 3? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Un tema que seguramente ya ahí salió, lo del día de reposo que causa tanta controversia. Vamos a hablar un poquito de esto, pero antes, acompáñenme por favor para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia, y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Padre. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres soberano, Señor. Y Padre, queremos encomendarnos en tus manos en este tiempo. Señor, te ruego por este pobre servidor, Padre, que sea solamente tu palabra lo que se deba enseñar y sobre todas las cosas, Señor, que no abunde ninguna filosofía personal, Padre. Te ruego por nuestras mentes y corazones, Señor, que estén enfocados en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Uno de los puntos más importantes que debemos de ver en este pasaje es una cosa bien importante. La creación ya concluyó. ¿De acuerdo? La creación ha concluido. Si observamos detenidamente este pasaje, notaremos que dice 4 veces que la obra de Dios ha acabado. Vamos a repasar otra vez ahí Génesis 2, versículos de 9 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque reposó de toda la
obra que había hecho en la creación. En 3 versículos dice 4 veces que la creación terminó, la obra creativa de Dios se detuvo. Particularmente ahí en Génesis 2:3, vamos a ver un momento, y dice, y bendijo Dios al séptimo, y bendijo Dios al séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice que Dios bendijo y santificó el día séptimo porque en ese día Dios reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Observen, reposó de toda la obra que había hecho, dice toda la obra, no parte. Algunos piensan que porque por ahí de repente se descubren nuevas especies es porque Dios sigue creando. Yo era uno de esos, por cierto. Hace algunos años yo pensaba eso, que Dios podía seguir creando, pero no. La realidad bíblica es que toda la creación ya se detuvo. Como dice Eclesiastés, aunque habla de la actitud humana y el día a día de los seres humanos, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo que se haya creado. No hay nada nuevo. En el libro de Eclesiastés se refiere a la fatiga, al trabajo, a la banalidad de la vida, pero no hay nada nuevo. Vamos a ver con más detalle más adelante lo que significa que reposó y lo del séptimo día. Pero ahorita vamos a enfocarnos en que no hay más actividad en la creación, lo cual nos indica en consecuencia que tampoco hay un proceso evolutivo por medio del cual una especie cambie para ser otra. Recuerdan que lo vimos durante los primeros 6 días de la creación. Esa evolución, la ciencia se basa en lo que puede observar y sin embargo se apoya la evolución como una ciencia cuando no se puede observar. Hasta ahorita no se ha podido observar el salto de un género a otro de algún animal. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Las especies que se han descubierto recientemente, como les había dicho, como ranas o peces en diferentes lugares del mundo, han estado siempre allí, solamente que no los habíamos visto. De eso es de lo que se trata. Vamos al versículo 1. Dice así, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Al respecto de este versículo me gusta mucho el comentario de John MacArthur en su libro La batalla por el comienzo y dice así, no había cabos sueltos por atar, ni problemas que arreglar, ni se requería hacer modificaciones al plan original. Todas las cosas quedaron completas y acabadas en 6 días, tal como Dios se lo había propuesto. Tal como estudiamos a lo largo del capítulo 1, al amanecer del día 7, Dios dejó de crear. Y ahorita vamos a ver también algunos argumentos científicos, hermanos, por los cuales también podemos ver claramente que fueron días de 24 horas, no días de millones de años. Porque lo que hemos visto en la Biblia no contradice a la ciencia. Al contrario, la ciencia corrobora lo que dice el versículo 1. Levante la mano aquí a los que les gustaron o les gustan sus clases de física. ¿Ok? Qué bueno que hay algunos porque yo no. Vamos a hablar un poquito de física, vamos a hablar un poquito de ciencia porque es importante que veamos que la ciencia no está peleada con Dios. Como dijo Pasteur, si mal no recuerdo, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Puedo equivocarme del autor, no tengo ahorita en mente, pero el punto es que vamos a ver cómo la física es compatible con lo que hemos estudiado de los 6 días de la creación y que es incompatible con la evolución y el naturalismo. Las leyes de la termodinámica, ¿lo han escuchado? Las leyes de la termodinámica que básicamente establecen las limitaciones que existen de los sistemas cerrados en función de la energía que usan y la que generan. Básicamente hablando, no me voy a meter mucho en eso para no dormirlos, pero los principios de la termodinámica describen el comportamiento de 3 cantidades físicas fundamentales, la temperatura, la energía y la entropía.
siendo la entropía la tendencia de las cosas de pasar del orden al desorden. Las cosas que se descomponen, las cosas que se echan a perder, empiezan en orden y terminan en desorden por la entropía. Un rápido breviario cultural. La primera ley de la termodinámica se llama la ley de la conservación de la energía. ¿Qué significa esto? Es una forma, de forma muy breve, dicta que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es, por ejemplo, tienes un foco, está aprovechando energía eléctrica. ¿Y qué genera? Luz y calor, formas de energía también. Pero la energía no se extingue. Varias diferentes formas de energía como la luz, el calor, el movimiento, etc. Un motor de un auto. Tú lo enciendes y se calienta. Aprovecha la energía que le da el combustible y la transforma en calor. Y ese calor no se usa para nada. Tan es así que lo que batallamos es ¿por qué? Por enfriar el motor. El principio de conservación de la masa o la ley de Lavoisier es relativamente similar, pero no se refiere a energía sino materia. ¿Recuerdan? La materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Es como lo que platicábamos hace algunas semanas respecto a la escasez del agua. Es que el agua se va a acabar. No, no. El agua ahí sigue. La materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Que el agua está mal distribuida, que por el clima está lloviendo en los mares, que la contaminamos, la mal aprovechamos, eso es harina de otro costal. Por definición, entonces, el universo ya contiene toda la energía que existe y toda la materia que existe, ¿sí o no? Si el universo ya está completo, aunque se esté moviendo, aunque se esté expandiendo, ya toda la materia y toda la energía posible ya está ahí. No hay modo de que se agregue más materia o energía. Por lo tanto, debe mantenerse constante, según lo dice la primera ley de la termodinámica. No hay más, no hay menos. Es lo que dice la primera ley de la termodinámica. Esto elimina entonces la posibilidad de una creación progresiva o constante. Ya no hay más que crear. Ya se acabó. Ahora, la mayoría de los evolucionistas asumen que el caos dio origen al orden, ¿cierto? La explosión, el Big Bang, y de ahí tenemos el universo que hoy está ordenado. Pero una explosión cataclísmica no puede dar origen a algo ordenado, al universo que hoy conocemos, por lo que dicen las leyes de la termodinámica. Particularmente si vemos la segunda ley de la termodinámica. Dice de manera muy resumida, dando el tiempo suficiente, todos los sistemas tenderán eventualmente al desequilibrio. Esto significa que todas las cosas merman, se agotan y llegan al desorden total si algo no se encarga de mantener su funcionamiento y orden. Del orden al desorden, no al revés, lo que también descarta que el universo tenga millones de años de existir, como lo proponen los naturalistas. Si esto fuera cierto, hace mucho que el universo ya hubiera dejado de funcionar, ya se le hubiera acabado la cuerda. Las leyes de la termodinámica es la causa por la cual no existe y no es posible crear una máquina de funcionamiento perpetuo. De repente por ahí en diferentes medios de comunicación antes llegaban a sacar que había X o Y persona que había creado una máquina que jamás se detiene. No, no es posible. La primera y la segunda ley de la termodinámica descartan esto. ¿Por qué? Porque la energía se tiene que transformar y todo va a tender del orden al desorden. Si esto fuera posible, como ya se los había mencionado, definitivamente a nuestro universo ya se le habría acabado la cuerda, si fuera de millones de años. Ahora, el universo que actualmente conocemos, nuestro planeta, nosotros mismos, estamos en constante mejoría o en constante deterioro. En constante deterioro. La Clarita Morgan siempre nos decía, todo por servir se acaba y acaba por no servir. Así de simple. ¿De acuerdo? Quiero que por favor me acompañen en sus Biblias
a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 10 al 12, porque aquí nosotros vamos a ver precisamente cómo es que la Biblia afirma lo mismo. No es que la física y la Biblia estén peleados, no. Ya tienen ahí Hebreos capítulo 1, versículos 10 al 12, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Quién es el creador de todo? Dios, no una explosión y la casualidad. Siguiente, ellos perecerán. ¿Cuál es la tendencia de todo lo que existe? Perecer, morir. Ese es el orden, esa es la entropía. Mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Aquí está otra vez. La segunda ley de la termodinámica, todo va a tender al desorden, todo tiende al deterioro. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En comparación con Dios, como lo estaba viendo, nosotros somos finitos, nosotros somos un puntito y Dios es la eternidad completa. No hay manera de compararnos. Nuevamente, recuerda, Dios es Dios. Dios es Dios. Ahora, por esto que vemos aquí, por esto que intenté explicar rápidamente sobre las leyes de la termodinámica, por eso es que el Señor Jesucristo nos dejó un mandato muy interesante en Mateo, acompáñenme sus Biblias, capítulo 6, versículo 19, al respecto de la materia. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Observen lo de la polilla y el orín. Una mejor traducción sería algo acercado al óxido. Tú partes una manzana bien rica, jugosa, la dejas 5 minutos sobre la mesa y ¿qué pasó? Se oxida. Un plátano, un aguacate que están re baratos. Hay que echarle limón, ¿no? Que hace una reacción química que permite que se conserve un poquito más, pero de todas maneras, todo tiende a eso. Nosotros también. A los 17 años yo tenía una abundante cabellera. Era delgado y me podía comer una vaca entera. Ahora soy cachetón y calvo. Es parte del deterioro. Todos nos recordamos más jóvenes y los que están jóvenes, aprovechen la juventud, porque como dice mi mamá, como te ves, me vi, y como me ves, te verás. Esa es la progresión, observen, el deterioro, donde la polilla y el orín corrompen. Si no es de un modo o de otro, todo se deteriora, todo se descompone. Por ejemplo, nuestro sistema de audio. Hace unos meses servía. Sí, servía. Ahorita medio sirve. ¿Y qué momento va a llegar inexorablemente? Ya no va a servir. Va a llegar un momento en que ya, ni para atrás, ni para adelante. Pero mientras, gracias a Dios que medio sirve. La creación, regresemos al tema, salgámonos de la física, salgamos de todo esto. Queda claro que la ciencia no está peleada con Dios. La creación ha sido calificada de buena día tras día, ¿sí o no? Durante los días que vimos de la creación y vio Dios que era bueno, creaba algo, el día llegaba a su fin, llegaba el reporte y vio Dios que era bueno, día tras día. Pero al culminar vemos que la creación era buena en gran manera, lo que nos indica que Dios quedó satisfecho con su creación. Esto es lo que nos confirma, acompáñenme por favor en sus Biblias, al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, porque tenemos que entender también que Dios dejó de crear no porque se le cumplió el plazo, sino porque Él quedó satisfecho de lo que había hecho. Eclesiastés 3:14 dice, he entendido, el predicador dice, he entendido todo lo que Dios hace será perpetuo. Pues no que se va a desgastar. Ojo, aquí hay una cosa bien interesante con la palabra perpetuo. Ahorita regreso a ello. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres.
Dios no va a agregar, Dios no va a quitar, ya está hecho. Ahora, regresemos. Una mejor traducción sobre lo que vemos de que todo lo que Dios hace será perpetuo, porque cualquiera diría, entonces contradice lo que acabas de decir, porque todo va a durar para siempre. Ahí dice, es perpetuo. Pero ojo, una mejor traducción para la palabra perpetuo, ay mamá, nada más salió de un lado. Una mejor traducción para la palabra perpetuo, ¿está igual? Me dieron la que está impresa a la mitad. Gracias. Perdón, problemas técnicos hasta en los papeles. Como decía, una mejor traducción para la palabra perpetuo es definitivo. O sea, no hay más. Entonces, se podría leer así. Vamos otra vez allí a Eclesiastés 3:14, donde dice, he entendido que todo lo que Dios hace es definitivo. No hay más que agregarle. Por eso es que después dice, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. La obra de Dios es definitiva, está terminada y es maravillosa, como lo podemos leer nosotros en el Salmo capítulo 104, Salmo 104, versículo 24, que dice así, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, innumerables. ¿Se han dado cuenta, aunque con el tiempo se han extinto un montón de especies, se han dado cuenta cuánta variedad de animales hay? Por ejemplo, en la selva amazónica o en Australia, la cantidad de insectos, de batracios, de reptiles, etcétera, es impresionante su variedad. Y algunos dicen, pues es que todos se ven iguales. No, observa la variedad de los colores, observa la variedad de sus formas. Y aún así, no hemos visto el salto de una especie a otra. Cuán maravillosas son las obras del Señor. Ahora vamos a regresar a Génesis capítulo 2 y vamos al versículo 2. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es la segunda vez que la escritura dice que el Señor acabó su creación. No hay nada más que agregar en eso. El texto dice después, y reposó en el día séptimo. Vámonos con lo del famoso día de reposo. Que para empezar aquí, ¿ven ustedes que diga día de reposo? ¿Qué dice? Reposó, nada más. Del hebreo Shabbat. La raíz más básica de Shabbat es reposo, no día de reposo. Porque muchos judaizantes, muchos que dicen ser cristianos y que a fuerza quieren que hagamos lo que los judíos tienen en la ley, afirman que es pecado no guardar el sábado y que hacemos mal en adorar en domingo. Vamos a ver esto con cierto detalle y para empezar, hermanos, Shabbat en su raíz más básica significa acabar, callar, hacer cesar. Ya. Día de reposo viene muchos siglos después. En este punto, Shabbat es únicamente referirse al reposo y no significa sábado, porque ojo, muchos creen eso, que Shabbat significa sábado. No, 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 no. Cuando vemos en la ley del día de reposo el Shabbat, se refiere o equivale al día sábado, pero sábado no es el significado. Aquí se llegan a cometer muchos errores. Por ejemplo, no sé, en algunas de sus Biblias probablemente, porque varias traducciones de la Reina Valera lo dicen, ahí tienen un subtítulo que no es inspirado y dice algo así como que Dios descansa.
Eso es incorrecto, eso está mal, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios no descansa, porque Él es omnipotente. Recuerden, Él es la causa original de todo. Él no es consecuencia de nada. Él es omnipotente, es todopoderoso. Al quedar satisfecho con su creación, cesó de crear y se agrada en su obra. Acompáñenme al Salmo 104, versículo 31. Salmo 104, 31. Observen cómo es que Dios se regocija en lo que creó. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor, esto nada más está implícito, cuando el Señor llega al amanecer del séptimo día, se detiene de crear y pone una sonrisa. Se alegra. ¿Por qué? Porque está viendo lo que creó. Y es maravilloso, es perfecto porque lo creó. El hecho de que Dios reposó en el séptimo día nos lleva, sí, al establecimiento del modelo para el ciclo de la actividad humana. En teoría, porque no se cumplen todos, en teoría, ¿cuántos días de trabajo por cuántos de descanso? 6 de trabajo por 1 de descanso. Y aquí hay unos detalles que de verdad no quiero dejar de mencionar, pero si fuera un simple paralelismo, entonces los años serían múltiplos de 7. Y 365 no es múltiplo de 7. Todos los días, el día 1 de enero sería lunes, el día 2 sería martes, el día 3, tal. Pero no es así, ni los meses. ¿Cómo le hacemos para que 30 o 31 sea múltiplo de 7? No. Dios estableció esto y está en nosotros. Y juégale a no descansar en ningún día de la semana y en cuánto tiempo no te quemas. La productividad baja, está demostrado. Entre menos descansa un trabajador, menos productivo es. Entonces nada más voy a descansar. No, tampoco. Se trata de que Dios estableció esto. Él estableció el ciclo de la actividad humana. Esto para que podamos funcionar adecuadamente. ¿Ven ustedes aquí algo de que a partir de entonces se instituyó que el Shabbat se tiene que guardar y no hacer nada? No dice nada de eso. Vamos a continuar al versículo 3. Regresemos a Génesis, capítulo 2, versículo 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo. Una pausa aquí. Lo bendijo. Y luego vemos que dice, y lo santificó. Ojo, ¿ese es una señal de la institución ceremonial? No. No, porque tenemos que ver qué es lo que significa el hecho de que lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué lo hizo? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, se detuvo de crear. Y fue un día que entonces Dios lo hizo muy especial porque lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué los bendijo y los santificó? Por 3 razones. Porque Dios acabó su obra en el día séptimo, número 1. Número 2, reposó en el día séptimo. Y número 3, lo bendijo. Por eso es que es tan especial. Pero recuerden por qué. Porque estaba contemplando su creación. Estaba satisfecho con su creación y por lo tanto ya no había más que crear. Otra vez, porque él ya estaba satisfecho. Hacer esto, una institución, una ceremonia, sería mucho más adelante. Entrando más en la controversia de si debemos guardar o no el día de reposo, el Shabbat o sábado, tenemos que analizarlo profundamente, pero vamos a hacerlo de manera superficial. En primer lugar, dentro del relato de la creación, no vemos a Adán guardando este día. Es más, cuando el hombre ni siquiera es mencionado en el pasaje que estamos estudiando. Aquí no está incluido el ser humano para nada, ni siquiera el resto de la creación, únicamente Dios
terminando y mostrándose satisfecho porque ha creado todo. Nada más. Hasta ahorita Shabbat nada tiene que ver con los seres humanos. Por otro lado, tampoco vemos en el texto que se instituya alguna ordenanza o mandamiento de descanso oculto en el día de reposo. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo es que sí se asume que la ley, por ejemplo, de los sacrificios, eso sí fue explicado por Dios a Adán, pero eso fue hasta que los expulsó. Ahorita estamos en una creación perfecta, en un estado perfecto. El Shabbat es instituido como día de reposo hasta Éxodo 16:23. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 23. Dice así, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, es reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Aquí la palabra reposo, Shabbat, aquí es donde adquiere el significado de día de reposo. Hasta aquí, muchísimo tiempo después, estamos hablando de Moisés, después de la liberación del pueblo de Egipto. Esto se entiende mucho mejor si analizamos algunos de los requisitos ceremoniales del Shabbat y cómo no aplicaban para Adán. ¿De acuerdo? Vamos a ver solamente 5 puntos que quiero que tomen muy bien en cuenta. Características del Shabbat, del día de reposo, judío, israelita, del día de no hacer nada, que los judíos más ortodoxos terminaron por ni siquiera tragar saliva. Y no estoy exagerando. No tragaban saliva porque constituía un trabajo. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta de la magnitud de querer respetar una ceremonia y sacarla de contexto? Vamos a ver si el Shabbat le correspondía a Adán o no. Primero vámonos con Adán. ¿De acuerdo? Éxodo 16:29. Ahí mismo donde estábamos, Éxodo 16:29, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Bueno, está implícito que no hay que cocinar en el séptimo día tampoco, ¿verdad? Eso ya está ahí. Pero, ¿qué dice sobre salir de su casa? No salgas. No salgas de tu casa. Permanecer dentro de la casa. Eso es algo de lo que hacían en el Shabbat. Adán no necesitaba eso porque no salió del Edén. El huerto del Edén era su hogar. ¿Y hasta cuándo lo sacaron? Hasta que pecó. Por lo tanto, el Shabbat no aplicaba a él. Vámonos ahora aquí mismo en Éxodo, pero los invito a que me acompañen al capítulo 35, versículo 3. Dice así, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. O sea, no enciendas la estufa, no enciendas la lámpara, no enciendas madera. No puedes encender fuego. Para los judíos. Ese era el requisito ceremonial. Adán no necesitaba fuego en el ambiente perfecto del Edén. Él no necesitaba calentarse, ni siquiera tenía ropa. ¿Recuerdan qué fue lo que descubrieron cuando pecaron? Que estaban desnudos hasta entonces y se taparon por vergüenza, no por frío. No necesitaban el fuego. Ahora mismo, Éxodo, pero vamos a regresar al capítulo 16, allí donde estábamos hace un momentito, y ahora el versículo 23 dice, ya lo habíamos visto, pero él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. ¿Qué no podían hacer en el día de reposo? Cocinar. Nada de que un panecito, unas paletitas, unas palomitas. No, 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 no. Nada. No podían cocinar. Adán no cocinaba.
Si el Shabbat aplicara, entonces Adán agarraba sus cosas de los árboles, recuerden que eran vegetarianos, y se haría su sopita y Eva también. No, ellos simplemente tomaban porque dice, coman todo esto. Es literalmente, agárralo del árbol y cómetelo y ya. Ujú. Vamos a otra, y ahora quiero que me acompañen, por favor, ay, perdón, al libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. 58, 13 y 14. ¿Ya lo tienen? Si retrajeres el día de reposo, perdón, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, los israelitas dedicaban este día para concentrarse en Dios. La comunión con Dios, una comunión cerrada, estaba condicionada. Si tú, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, si tú no sientes el gozo de ser hijo de Dios, es porque no estás conviviendo con Él. Una reflexión, vamos a hacer una pausa aquí. ¿Se trata nada más de leer la Biblia? ¿Se trata nada más de orar? ¿Se trata de estudiar la Biblia? La respuesta es sí, sí, sí. Pero tu corazón tiene que estar dispuesto. Tienes que tener ese anhelo. Tienes que leer la Biblia y decir, ah, ya me toca leer. Bueno, mañana me apuro. No, porque si no se me juntan ya 4 días. No, hermanos, tienes que disfrutarlo. Es el mismo estado que estaban aquí los israelitas. Ellos, fíjense cómo dice Dios, si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, si no haces nada de hacer la voluntad en mi día santo, tu voluntad, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Esto implica que Dios está diciendo, esfuérzate, es como estar aquí sentado, hermano. ¿Sientes que es un suplicio estar aquí ahorita? ¿Sientes que estás aquí a fuerzas, que hay otra cosa mejor que pudiste haber estado haciendo, que a lo mejor te estás quedando dormido, que estás muy cansado, que... Hermanos, esfuérzate, es lo que está diciendo. Si estás de buena o mala gana, ay, es que me cae regordo Gerardo, que no se calla. Ujú. Sí, a lo mejor yo puedo caer mal, pero en este momento, ¿quién está hablando a través de su palabra? ¿Gerardo o Dios? Dios, no que yo tenga la autoridad. Llamamos a este libro la máxima autoridad en la iglesia, ¿cierto? ¿Le hacemos caso? ¿Hacemos de este libro nuestra delicia? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Sí, entonces vamos a aplaudir y a cantar y a brincar. ¿Y eso es deleitarme? No, eso es divertirte. Deleitarte es como cuando ves ese plato. Ujú. En mi caso, una hamburguesa doble con queso, tocino, papas. eh, Ahorita nos vamos por una, hermanos. Pero no porque no me la estoy comiendo todavía. ¿Y ya qué estoy haciendo? Salivando. Ya te las. Es más, sabes que vas por ella. Yo. Sé que voy por ella y hasta las tripas me rugen y le hago así. Ujú. Veo a mi amada esposa, la veo y qué bárbara, qué bonita. Así debe de ser el anhelo por la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Así debe de ser el anhelo por la oración.
Estoy a punto de hablar con mi Creador y Salvador. ¡Wow! Ujú. Estoy a punto de eso. No hay nada mejor. Ujú. ¿Cómo es realmente nuestra actitud ante la oración, ante la lectura y estudio de la palabra de Dios? ¿Sí me explico? Hermanos, tenemos que hacernos de esto. Es, es mía, es mi Biblia. Siempre recuerdo a los niños que tuvimos la oportunidad de enseñarles la palabra allá en Héroes Tecámac y no les dábamos ni un dulce en su clase. ¿Saben cómo me decían Gerardo malo? Ujú. Y el día que les dijimos, el que diga todos los libros de la Biblia de corrido y ciertos versículos de la Biblia, se va a ganar una copia de este libro. Hermanos, hicieron hasta lo que no debían. Algunos hasta trampitas hacían. Tres hermanitos que hasta se organizaban para ayudarse entre ellos. Y agarraban su Biblia, la abrazaban porque era suya. Ya tenían por fin una copia de la palabra de Dios en sus manos. Pasaron los años y se olvidaron por completo de ella. ¿Qué ocurre con nosotros, hermanos? ¿Qué ocurre con nosotros? Observa esa relación con Dios. Y regreso al punto del Shabbat, porque es bien fácil decir, no, si tú obedeces ciertas ceremonias, entonces sí le agradas a Dios. No, las ceremonias las puedes obedecer hasta pecando todo el día. Los hijos de Elí, dos energúmenos que se dedicaban a pecar en el templo y prostituían mujeres en el templo y robaban las ofrendas dentro del templo, pero obedecían y cumplían todas las reglas. ¿Se puede ser religioso y ser un completo pecador? Sí, sí. ¿Se puede ser religioso y estar haciendo lo que a Dios no le agrada? Sí. ¿Puedes cumplir con todas las reglas y de todas maneras seguir siendo desagradable delante de los ojos de Dios? Sí. Los israelitas dedicaban el día para concentrarse en Dios, pero ¿saben una cosa? Adán convivía todos los días con Dios. Por eso el Shabbat no aplica para él. Porque él no necesitaba un día exclusivo para convivir con Dios. Hermanos, aquí nosotros, martes damas, miércoles oración, viernes varones, jueves, sábado jóvenes. Y los días abundan en sillas vacías. Es que tengo, es que no, es que esto, es que aquello. Hermanos, anhelemos esa relación con Dios y por lo tanto también con nuestros hermanos, porque eso es la iglesia. No te caigo bien, qué lástima. Intentaré hacerlo, pero también está Dios en mí y Dios en ti. Por lo tanto, nuestra comunión es una relación con Dios también. Ujú. Último argumento por lo cual el Shabbat no aplicaba a Adán. Recuerden, estamos con Adán. Vámonos a Éxodo, regresemos allí al segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. Dice así, ¿ya lo tienen? 31, 16 y 17. Guardarán, observen bien este texto, me encanta porque más claro no puede ser. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para mí, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Sí? El día de reposo es recordando la creación y el día en que el Señor dejó de crear. Pero ¿a quién va dirigido? A los hijos de israelitas. Y perdón, pero Adán no era israelita. Ujú. Dado que las características ceremoniales
son para los israelitas, el Shabbat, día de reposo, no aplica para Adán. Para nosotros los cristianos es lo mismo. No tenemos la obligación de someternos a la ley ceremonial del reposo instituido en el monte Sinaí. Y siempre he manejado un argumento muy breve. ¿Quieres guardar el Shabbat? Sí. ¿Eres israelita? No. 0 más 0 nunca da 1. Cristo es nuestro reposo. No es necesario que guardemos nosotros una ceremonia judía, porque Dios mismo reemplazó el pacto abrámico por el pacto en la sangre de Cristo. Mucho cuidado, porque de ahí te puedes hacer un completo religioso, la mente se cauteriza y entonces no te interesa lo que diga la Biblia, sino lo que dice tu corazón. Y en el corazón lo único que se fabrica es pecado. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 10. Hebreos 4:10. ¿Qué reposo necesitamos como cristianos? No, pues unas vacaciones en Cancún. No estoy hablando de eso. El reposo en el Señor. Cristo es nuestro reposo, hermano. Si tú ya eres salvo, no importa cómo te esté tratando la vida, puedes reposar. Sí, aquí se aplica, descansar en Cristo. Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Rápidamente, porque al que ha entrado en su reposo, aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador, que se ha arrepentido y ha puesto su fe en Jesús únicamente. O sea, tú y yo, como creyentes, también hemos reposado de nuestras obras, o sea, de nuestros pecados. ¿Haces algo mal y te quedas con la conciencia tranquila? No, por lo general no, a menos de que ya tengas bien cauterizada la mente. Hay arrepentimiento. Y de lo pasado, el Señor dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros reposamos de nuestras obras por el reposo que nos da Cristo. Si tú tienes intranquilidad en tu vida, si tu vida es un trajín constante, si a duras penas duermes, si no hay nada que termine de llenar tu ser, entonces te hace falta algo, arrepentirte y poner tu fe en el Señor Jesucristo, para que siendo Cristo tu reposo, entonces descanses de tus obras realmente como Dios descansó, perdón, se detuvo de crear en el séptimo día. Por la fe en Él, que en Cristo, es que podemos tener una relación íntima con nuestro Creador de un modo parecido a Adán en el Edén. ¿No es así? Oye, pero yo no estoy en un paraíso. No, pero basta con que cierres los ojos y digas, Padre amado, Padre celestial, y por fe sabemos que Él no solamente nos escucha, sino que nos responde, y aún más que si no sabes qué decirle a Dios, entonces ahí está Dios, el Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Básicamente tenemos una relación con Dios como Adán la tuvo alguna vez. Jesús ha restaurado esa relación. Pero si no tienes fe en esa muerte, resurrección y posterior ascenso al cielo de Jesucristo, entonces estás separado de Dios, en el mismo estado en el que quedó la creación entera al ocurrir el pecado. Separado de Dios, no puedes hacer nada que le agrade. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, pide misericordia para tu salvación. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Y gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver la magnificencia de tus obras, Señor. Tú eres bueno, eres misericordioso, eres grande, Señor. Gracias porque en este pasaje que hemos estudiado hemos podido ver que tú te agradaste con tu creación,
Y esa creación, aunque hoy deteriorada, sigue siendo la única y perfecta para darte la honra y la gloria, Señor. Permítenos, Padre, no solamente como tus criaturas, sino como tus hijos, alabarte y glorificarte como a ti te agrada, Señor. No con ceremonias, no con reglas, sino con una relación contigo en la iglesia y de manera personal. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.